Conversaciones para entender lo que está pasando. Pauta de análisis. Son 8:08 de la mañana, se lo hemos señalado. Hoy a partir de las 10:30 comienza la discusión en el Senado por la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Llega al Senado, se habla aquí de una desventaja con un tercio de una derecha que está en duda, con ausencias en esta discusión, pero junto con esto, y aparte probablemente, está la discusión más académica, está la discusión de la política, pero de la política en el marco constitucional. Ahí se publica hoy una carta de 36 académicos que aparecen cuestionando esta acusación, señalando que se degrada la facultad fiscalizadora del Congreso. Es una carta firmada por abogados, politólogos, que se conoce justo en la víspera de la votación de esta acusación que se vota hoy. Pero además de eso, el panel de políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica también testió y también ingresó a esta discusión preguntándose si era necesario elevar las exigencias para una acusación constitucional, requiriendo que primero ocurra una interpelación y haciendo más estrictas las causales y las reglas de la aprobación. Un poco la discusión que hay en curso en este minuto. De eso y más queremos conversar esta mañana con Diego Gil, subdirector de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y doctor en Derecho de la Universidad de Stanford, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, Diego, ¿cómo estás? Claudia Álamo y Alejandra Gallardo por aquí. Muy buenos días, Diego. Gusto tenerlo acá. Hola Alejandra, hola Claudia, muy buenos días. A ver, ustedes entraron en el debate, justo el día que se vota la acusación y plantean en este panel de políticas públicas, en esta consulta que hicieron la semana pasada, respecto de cómo se observa esta acusación y cómo subir el estándar. Cuéntanos un poquito sobre eso. Perfecto, sí. Bueno, efectivamente la razón del panel de políticas públicas es poder nosotros tener un cierto termómetro de cómo piensan ciertos expertos, cierta gente que está muy vinculada a los asuntos públicos, a la política, respecto de temas contingentes. Siempre hacemos preguntas que son relevantes y que se están discutiendo en Chile. Y esta vez, obviamente, tocó el tema de la acusación constitucional, que obviamente es un tema que está en la palestra pública a propósito de lo que está ocurriendo con la última acusación constitucional contra el exministro Grau. Y creemos que es un tema obviamente relevante porque es un instrumento jurídico, un instrumento de larga data en nuestra tradición constitucional, pero donde percibimos que hay una cierta molestia respecto de su uso. Y yo creo que las respuestas del panel de políticas públicas, que es un panel transversal, ¿cierto? Nosotros le preguntamos a muchas personas, más de 40 personas, respondieron creo que 39 en este caso, personas que representan distintas sensibilidades políticas, distintas disciplinas también, es decir, un panel muy diverso. Y la verdad es que esta vez la respuesta fue muy abrumadoramente mayoritaria en el sentido de señalar, indicar que esto es un instrumento que hay que cambiar porque se está usando de forma anómala, que no respeta, digamos, la lógica del instrumento, de por qué existe, y por eso la gran mayoría respondió que está o de acuerdo o muy de acuerdo con que que hayan modificaciones sustantivas al instrumento. Sí, antes de ir a las modificaciones, tú dices, Diego Gil, que hay una molestia, digamos, cuando uno va al panel de expertos. ¿Esa es la palabra que expresa el sentir en este minuto de expertos, de intelectuales respecto de cómo se está usando en la acusación constitucional? ¿Una molestia, una irritación? ¿Quiere decir esto entonces que hay una crítica a cómo está operando la clase política en ese sentido? Yo diría que sí, y esto yo creo que es transversal y lo vemos sobre todo en el caso de las acusaciones constitucionales contra los ministros de Estado, que ha sido algún patrón bien recurrente al menos en los últimos dos gobiernos. Ocurrió mucho durante el gobierno de Piñera II, ocurrió bastante, creo que se hicieron 9 acusaciones contra ministros de Estado en el caso del gobierno de Boric. La gran mayoría, casi todas salvo una en el caso de Piñera II, no fue exitosa, pero sí creo yo que hay una percepción generalizada de expertos, de académicos, de que este no es es un instrumento de última ratio que en general se utiliza para infracciones muy graves al orden constitucional y legal, cuando hay como una intención de transgredir una ley, un deber legal que tiene que ver con la competencia de un ministro de Estado. Y lo que se ha visto en muchas acusaciones constitucionales es que a través de este instrumento, más que atacar una infracción de ley, se hace más bien valer algo así como una responsabilidad política, una responsabilidad en la gestión de un ministro. Y ese no es
la razón de existencia, no es la lógica que está detrás de la herramienta de la acusación constitucional. Y yo creo que esa opinión está muy fuertemente expresada en nuestro panel. Bien. Diego, estamos conversando con Diego Gil, subdirector de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, sobre la percepción que hay en relación a la acusación constitucional. Y el diagnóstico está más o menos claro y es un poco uniforme, ¿no?, respecto de la molestia que hay, respecto del abuso de la acusación constitucional como instrumento político. Pero hay varias cosas que ustedes manifiestan respecto de la propuesta. Y una de las ideas es exigir que primero exista una interpelación o que se generen una serie de pasos previos que estén previamente en el fondo oficializados, que sean parte y que, si es necesario, culmine en una acusación constitucional, pero como una etapa final, ¿no? Y una serie de mecanismos que estén contenidos en una etapa previa. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo están imaginando? ¿Y qué modificaría respecto de lo que está pasando hoy en día? Sí, bueno, nosotros al panel al menos, nosotros le hacemos la pregunta de si está de acuerdo o no con la frase que nosotros formulamos y también les damos la posibilidad en un comentario de hacer, digamos, de indicar un poquito más específicamente, elaborar su respuesta respecto a esa pregunta. A ver, cuando se hizo este panel todavía no estaba claro cuál es la propuesta que se va a enviar al Congreso, ¿cierto? Nosotros sabemos que hay un grupo de parlamentarios transversal que quiere hacer algunos cambios, como los que tú mencionaste, es decir, establecer este paso previo de la interpelación antes de formular la acusación constitucional, subir el número de firmas que requiere una acusación constitucional, hoy día se requieren 10 firmas, eso la propuesta es subirlo a 20, y también subir el quórum de aprobación en la Cámara de Diputados, que hoy día es mayoría relativa en el caso de los ministros de Estado, es mayoría absoluta solamente en el caso del presidente y del gobernador regional y los gobernadores regionales, y subirlo a una mayoría absoluta. ¿Ah? Piense que si fuese mayoría absoluta, hoy día estaba mirando la votación de la acusación en la Cámara de Diputados del ex ministro Grau, si hubiese sido mayoría absoluta no hubiese sido aprobada porque se aprobó con 77. Y la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados son 78. Entonces, estas son distintos mecanismos que uno puede establecer para hacer más exigente, más difícil que proceda una acusación constitucional. En mi opinión, y en esto hay como ideas heterogéneas en el panel, yo creo que el espíritu de toda la opinión es hacer todo esto más difícil y por lo tanto están de acuerdo con la formulación general de la pregunta. En mi opinión, dada la cultura política actual, yo diría que la herramienta más, o sea, que lo que haría más difícil que procedieran acusaciones constitucionales, no es que uno quiera prohibir que haya acusaciones constitucionales, hay momentos en los cuales se necesitan que hayan acusaciones constitucionales, pero si uno quisiera realmente buscar que haya consensos parlamentarios más amplios, más conscientes del uso de la herramienta, es probable que subir el quórum de la aprobación en la Cámara de Diputados a una mayoría absoluta sea lo que constituye el desincentivo más fuerte. Sí. Hablamos esta mañana aquí en Pauta Análisis con Diego Gil, subdirector de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, a propósito de la pregunta en el panel que una vez al mes hacen en la Escuela de Gobierno sobre temas que marcan la agenda. Usted habla de acusación constitucional. Ahora, Diego Gil, los expertos dicen hay que subir el estándar. Los académicos dicen aquí no se está configurando una falta a la Constitución. Sin embargo, la Cámara de Diputados y Diputadas votó recientemente esta acusación a favor. Y los argumentos que se utilizaban es que aquí también habían fallas de transparencia, que aquí el exministro Nicolás Grau, las proyecciones que había hecho habían sido erráticas, como un poco marcando la responsabilidad política. ¿Qué se hace cuando divergen tan profundamente la postura de un grupo importante que aprueba una acusación frente a un grupo de expertos que ya había advertido que no cabía ese espacio? Bueno, sí, yo creo que, esto yo creo que responde a dinámicas más profundas, más estructurales de la cultura política. Nosotros estamos en un momento de una cultura política muy adversarial, muy polarizante, y al final no hay reglas que logren solucionar problemas de la cultura política. Claro. Uno que quisiera aquí que haya una mayor conciencia de los parlamentarios a la hora de usar este instrumento. Yo creo que el problema aquí es definir qué significa una infracción constitucional. Y una infracción constitucional no es un problema de gestión, no es que yo
a la hora de haber hecho algo, haber tomado una decisión como ministro de Estado, me puedo haber equivocado o haber tomado una decisión que quizá a un sector político no le gusta. Lo importante aquí es poder delimitar con claridad que exista una infracción al ordenamiento jurídico, una infracción relevante, una infracción seria al ordenamiento jurídico. Entonces, cuando en el Ministerio de Hacienda se hacen proyecciones, por ejemplo, para determinar la trayectoria del gasto público o el nivel de ingresos que ha generado un país, bueno, eso responde a ciertos modelos, hay ciertas estimaciones que se hacen, y eso es propio de la gestión de un ministro, digamos. A uno quizás no le pueda gustar cómo se hacen, las premisas que se usan en esos modelos, cómo se realizan las proyecciones, o el tipo de información o datos que se usan, o quizás uno quisiera que todos esos datos sean más públicos. Pero en la medida en que uno no corrobore, precise que exista una infracción clara al ordenamiento jurídico, no procede la acusación constitucional. Entonces, ahí está la discusión. Yo no quisiera entrar como en el debate político que tiene que resolver hoy día el Senado, pero lo importante es tener en cuenta que este no es un instrumento de medición, de evaluación de la gestión de un ministro. Es un instrumento para hacer valer infracciones legales serias, relevantes. Diego, si uno mira las acusaciones constitucionales que se han sucedido de manera bien sistemática en los últimos gobiernos, desde Piñera II en adelante, uno pudiera pensar que muchas veces efectivamente, de acuerdo a lo que usted mismo dice, la infracción seria del ordenamiento jurídico no ha sucedido. El hecho que se haya querido seguir adelante con estas acusaciones constitucionales tiene que ver con un desconocimiento por parte, por ejemplo, de los diputados de verdad, cuando hay una infracción seria al ordenamiento jurídico, o porque efectivamente le han buscado esta maña para poder hacer un uso político de esta herramienta y finalmente llevar a una arena bastante más chica y bastante menos virtuosa lo que es el debate político. ¿Cuál es la evaluación que ustedes como escuela de gobierno hacen cuando lo miran en perspectiva cada una de estas acusaciones constitucionales que además no han sido aprobadas, la mayoría de ellas? Sí, yo no quisiera hablar por la escuela, porque obviamente yo soy un académico más de esta, pero al menos en mi opinión, y he tenido la oportunidad de revisar algunas acusaciones constitucionales, a mí me parece que ha primado más bien una cultura política de polarización y una cultura política más bien adversarial, más que realmente un uso consciente de una herramienta de última ratio que busca realmente verificar casos en los cuales existe una infracción grave del ordenamiento jurídico. Sí. Ahora, Diego, poniéndole realismo, más que simplemente el criterio adecuado como intelectual o del grupo académico, el realismo político es que estamos en un momento polarizado. Esa es la verdad, digamos. Estamos en un momento muy polarizado, muy friccionado. Eso está pasando en Chile y en el planeta. Entonces, ¿cómo conversa, ¿no? un sistema ya polarizado con las recomendaciones de un grupo de expertos? Claro, pero a mí me llama la atención que como la poca mirada de largo plazo que existe sobre estas cosas. ¿De quién? Bueno, de los parlamentarios en general, porque en el fondo, si uno sienta un precedente de que ante algún error incluso, o en el uso de algún modelo de estimación de ingreso o de gasto, eso da lugar a una acusación constitucional. Eso obviamente genera un precedente para el futuro. Entonces, a mí, digamos, lo que más me preocupa acá es el pensar en estas herramientas en el corto plazo, en quizás ganar un punto político contingente, a dar una señal que quizás justifique algún accionar político, pero sin pensar en que estas decisiones dejan ciertos precedentes, y esos precedentes se pueden utilizar en el futuro, en otras ocasiones donde se presente una acusación constitucional. Entonces, si cada vez que encontramos que hay un error en una proyección de gasto... Usted dice podría correr riesgo otro ministro de Hacienda, que siempre ha sido como un ministerio nunca tocado. Tal cual. Piense, por ejemplo, lo que pasó en el caso de Yanna Proboste, que también por una situación similar de algún error de gestión se procedió a la acusación constitucional. Al siguiente gobierno se formuló una acusación constitucional contra el ministro de Educación de esa época, que era Harald Beyer, colega actual de la Escuela de Gobierno. Sí. Los académicos teníamos muchas dudas sobre la procedencia de esas dos acusaciones, y al final, digamos, valió
primó el empate político de dos coaliciones que acusaron a los ministros de educación respectivos en esa época, más que el interés general, que es tener una buena política y usar los instrumentos como corresponde. Bien, Diego Gil, subdirector de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, profesor además y doctor en Derecho de la Universidad de Stanford. Muchísimas gracias por esta conversación basada, ¿no es cierto?, en este panel de expertos que hacen ustedes habitualmente en la Escuela de Gobierno y que ahora pone foco sobre la acusación constitucional que se vota justamente hoy en la Cámara Alta. Buen día, Muchas gracias Diego. por la Muchas invitación. gracias, Diego. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Gracias.